Nunca antes se había registrado un incidente como el que se vivió el día de ayer en un tianguis de Morelia, ubicado en la colonia Lomas del Valle, aseveró el director de mercados Marco Antonio Garibay González, quien además dijo, todos los días los inspectores de esta área salen diariamente a hacer supervisiones en los 180 tianguis que hay en la ciudad. También hizo de conocimiento que en el mes de marzo de este año 2023 se les entregó a los comerciantes de todos los mercados los protocolos de protección civil, así como de medidas de seguridad y de limpieza, en donde hasta el momento nadie ha mostrado algún tipo de resistencia. Con toda responsabilidad, que desde el mes de marzo hemos nosotros venido notificándoles a los dirigentes de los comerciantes, a los representantes de las uniones de los 180 tianguis que hay en la ciudad, que les hemos pedido tomen sus medidas de precaución, que hay mucha queja vecinal por la que entramos a los tianguis, donde se ataban las lonas de las barandales de los vecinos de la calle, y bueno, pues todo eso causaba un poco de descontento. Y a partir de ahí nosotros iniciamos una permanente operación con los compañeros inspectores, que su primera actividad es la visitar los tianguis. Y aunado a ello, notificamos que tendrían que apegarse a la ley de protección civil en materia de uso de fuego en vía pública, por lo que los tanques de gas fueron cambiados a la modalidad de 20 kilos, que es lo que permite la ley, hasta 20 kilos es lo que permite la ley de protección civil para uso de manejo de fuego en vía pública. Pero ellos estaban notificados, ellos tenían en la precisión de que deben cumplir ciertas normas, ¿no? Tener limpia su área, tener cesto de basura, tener lonas sujetadas en su mismo puesto, y obviamente las medidas de seguridad. Lo ocurrido el día de ayer, y pese a las inspecciones realizadas, no encontraron alguna anomalía en este mercado en particular. Además, se corroboró que el tanque estaba dentro de lo permitido por Protección Civil para la venta de alimentos en la vía pública. Y bueno, pues no es satisfactorio decirlo, pero ustedes seguramente vieron por fotografías que en redes sociales circularon, los tanques o el tanque que tuvo el siniestro era un tanque de 20 kilos. Finalmente, de compartirles que no puedo, porque no tengo más información, es un peritaje que se tiene que realizar y que está ya en manos ahí de la Fiscalía que arribó al lugar. Sí reconocer y agradecer la pronta respuesta de los medios de protección civil, de la Policía Municipal, que dieron cita de inmediato en el lugar para ayudarnos a auxiliar a las 10 personas lesionadas. No. Es que finalmente los comerciantes saben que ellos están haciendo uso de una vía pública. Si no hay un problema de resistencia, ¿sí? Y máxime porque todo lo hemos logrado con el diálogo. O sea, si nosotros llegáramos e impusiéramos, a lo mejor hubiera resistencia. En este sentido, Marco Antonio Garibay externó que las autoridades en competencia, en este caso la Fiscalía General del Estado, ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Irán Martínez en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.